Buenas noches, bienvenidos a Juzgue Usted. Tuvieron casi 9 años para prepararse, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, para poner en práctica el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Y la verdad es que ahora todo el mundo se queja de que los operadores no funcionan, de que hay fallas en la ley. Vamos a platicar de eso esta noche con dos muy distinguidos abogados, el doctor Marco Antonio Sein Chávez y el licenciado Nicolás Cruz Flores. Lo invito a que me acompañe aquí a Juzgue Usted. Doctor Marco Antonio Sein, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación y venir aquí a Juzgue Usted. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Al contrario. Licenciado Nicolás Cruz Flores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, es un placer también estar con ustedes. Tiene ya un año que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal calificado como acusatorio. Y hay muchas quejas por parte de la sociedad. El antiguo sistema pues nos dejaba mucho a deber. Y este parece que nos está dejando todavía más cosas a deber. ¿Cuál es la opinión de usted acerca de este primer aniversario de este sistema? El nuevo sistema penal acusatorio no ha reflejado los frutos que toda la ciudadanía esperábamos. Era un sistema de tipo inquisitivo, violatorio de todos los derechos humanos. Previamente debo yo de hacer la reflexión de decir que nuestro sistema jurídico ha sufrido 3 grandes reformas constitucionales muy importantes. La primera, que es la que usted está señalando, del 18 de junio de 2008, del sistema penal acusatorio y de procuración de seguridad pública. El segundo es en materia de derechos humanos y el tercero de una nueva ley de amparo. Ahora, volviendo a la reforma del 18 de junio del 2008. Nuestro país transitó de un sistema escrito preeminentemente inquisitorio a un sistema de corte acusatorio y oral, en donde precisamente se va a privilegiar que se garanticen los derechos humanos de las personas involucradas en un hecho considerado como delito. Pero esos derechos humanos, los que hemos visto como sociedad, es que los derechos humanos que se protegen son los de los presuntos delincuentes. Y la víctima generalmente es la que sale doblemente perjudicada. Primero, por ser víctima del delito. Y segunda, porque en los ministerios públicos y muchas veces hasta en el Poder Judicial resultan ser victimizados. Eso es lo que estamos viendo. Hay muchísimos delincuentes que han tomado las cárceles como si fuera un carrusel, entran y salen, y cuando están afuera es cuando perpetran más delitos. Y en opinión, por ejemplo, del jefe de gobierno e incluso del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, el doctor Renato Sales Heredia, pues esto ha propiciado que en los últimos meses se incremente el número de crímenes. ¿Usted está de acuerdo en este nuevo sistema penal acusatorio? Sí, claro, yo definitivamente estoy de acuerdo. Tal como lo señalaba el licenciado Cruz, el antiguo sistema, el conocido como inquisitivo mixto, era un sistema profundamente violador de derechos humanos. Ahora estamos en una etapa de implementación de una reforma verdaderamente profunda, que fue la de 2013, y que definitivamente, si bien tenemos muchos problemas con su implementación, tampoco podemos esperar que el éxito se dé de un momento a otro. Hablamos de una reforma que apenas acaba de perfeccionarse prácticamente hace un año y por tanto creo que debemos empezar por tener paciencia y por saber que parte fundamental para el éxito de esta reforma va a ser los operadores jurídicos que participan de ella. Es fundamental. Porque fíjese, usted dice que tiene un año, efectivamente, que está en vigor este nuevo sistema. Pero los gobiernos de los estados y el gobierno federal incluido, el gobierno de la ciudad, tuvieron 8 años para prepararse. Y tal parece que no lo hicieron. Esto no pasó por una etapa previa de un cambio cultural. No se les convenció. Creo que ha habido problemas en cuanto a la comunicación de cuáles son las ventajas de este sistema y que las entidades federativas las adoptaran por convicción y no por obligación simplemente. Dice don Marco Antonio que el problema está no tanto en el sistema, sino en los operadores. Me imagino que son policías, ministerios públicos, jueces, etcétera. ¿Coincide usted? Yo estoy de acuerdo con el doctor de que son los operadores, porque no están debidamente capacitados los ministerios públicos, incluso los jueces,
los defensores, los asesores jurídicos, que ahora es un contrapeso del abogado defensor, no están fallando, pero aquí también deberíamos de apuntar algo muy importante. O realmente ellos no quieren capacitarse, o quieren seguir con los vicios de antes, violando derechos, o realmente el que los capacita no está apto para capacitar Habría que capacitar primero al capacitador. Yo digo que tendríamos que enfocar esa situación, porque con algo que falle, principalmente el policía, un ejemplo. El policía es el primero que toma conocimiento de la conducta delictiva. Ahora ese policía ya no es como antes. Ahora tiene que tener una preparación, incluso yo me atrevo, saber derecho penal, para poder distinguir una conducta cuándo es delictuosa y cuándo no es delictuosa. ¿Por qué? Porque de eso depende de que a una persona no se le vaya a privar en forma ilegal su libertad, y que incluso acarree hacia ese servidor público responsabilidad de tipo administrativa y penal. Entonces es muy importante que el Ministerio Público y principalmente el policía también, que es el que toma conocimiento, el primero, haga lo que debe de hacer al momento de detener a una persona. Primeramente, como ya lo apunté, saber si esa conducta es delito. 2, a la persona detenida, hacerle saber sus derechos. 3, cuidar su integridad física, porque él tiene que elaborar ahora un parte policial homologado, en donde él explica las técnicas que realizó para poder detener a una persona. Y se cuida algo que antes, tampoco se veía, ahora se le cuida que se le vaya a ocasionar daño físico, daño psicológico, incluso daño moral. Tortura, que no haya tortura. Es correcto. Yo estoy de acuerdo, creo que también nuestro auditorio estaría de acuerdo en que a los operadores les falta capacitación. Sí. Pero creo que también hemos observado desde el punto de vista de sociedad que hay algunos puntos en la legislación que son de los que estos operadores toman como pretexto para, por ejemplo, permitir que salgan criminales, que salgan portadores de armas, porque no es un delito, según la legislación nueva, no es un delito grave portar armas, aun y cuando sean armas de uso exclusivo del ejército. Bueno, aquí lo debemos entender. Primero, la clasificación de los delitos no ha cambiado. Aquí estamos hablando de una parte del procedimiento en donde hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos. Entonces, debemos empezar por entender que no solamente es un problema de los operadores jurídicos, los que están hoy, que quizá están habituados a un sistema diferente y por tanto se van generando reticencias porque tan acostumbrados están, o algunos incluso sacaron algún provecho del anterior sistema, que normalmente va a ser muy difícil cambiar esa forma de pensar. Una de las cosas que tenemos que ver hacia adelante y que en la Universidad Nacional Autónoma de México se está buscando adecuar los planes de estudio e incluso crear nuevas especializaciones encaminadas a que estos nuevos abogados de la universidad, de la Facultad de Derecho más importante de América Latina, salgan preparados con esta nueva forma de pensar, sabiendo que dos de los elementos principales para su quehacer cotidiano, una vez que estén fuera de las aulas, va a ser la transparencia y la rendición de cuentas. Este sistema, pero estoy seguro de que de alguna manera garantiza que sí existe esta transparencia y rendición de cuentas que no existía en el anterior sistema. Y derechos humanos. Regresamos un poco al tema de los derechos humanos. Esta es una especie de muletilla, pretexto o excusa que ponen los impartidores de justicia para permitir que salgan los delincuentes, porque ahora se protegen más. Ese es el punto de vista de la sociedad y yo coincido con ese punto. Hoy se protegen más los derechos humanos de los presuntos delincuentes que los de las víctimas. ¿Por qué se da esto? Hoy el imputado es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Eso ya es una garantía. ¿Qué no era así antes? Pues así se suponía que era, pero no estaba plasmado como hoy está en nuestra Constitución. Hoy la premisa mayor es la presunción de inocencia y el debido proceso. Si en un momento dado una persona que es culpable de una conducta delictuosa y si el policía o el Ministerio Público no hicieron bien su trabajo, que no le hayan leído sus derechos, que no le han permitido una llamada con la persona que él crea conveniente, que no tenga una defensa técnica ya adecuada,
que no se le reciban pruebas, que no se le informe quién lo acusa y de qué lo acusan. Se rompe el debido proceso. Cuando llegue ese expediente o esa apuesta de esta persona hacia un juez de control, lo va a dejar libre. Por eso es que muchas veces la ciudadanía dice, bueno, ¿y por qué lo dejaron libre? Si era culpable. Lo que no sabe la ciudadanía es que hoy, aun cuando sea imputado, tiene derechos, tiene garantías y se le deben de respetar. Operadores, pero también hacen falta reformas. Los críticos en la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señalan la necesidad de hacer reformas legislativas. ¿Estas reformas en qué sentido deberían venir? Primero tendríamos que saber a qué se refieren. Se refieren precisamente a que la puerta giratoria en que se han convertido las cárceles, porque entran los presuntos delincuentes y por alguna falla técnica con lo que mencionó el licenciado, pues inmediatamente salen. Pero esto no es algo nuevo y no es algo que se deba simplemente a la reforma al Código Nacional, a la ahora Código Nacional. Esto ya se había dado con anterioridad y creo que todos debemos, como gobernados, estar preocupados porque sí existe un debido proceso, como decía el licenciado Cruz. No tenemos que preocuparnos por si están saliendo, en ese sentido, si están saliendo alguien, sino debemos preocuparnos todos porque la aplicación de la ley sea igual para todos y que a todos, siendo imputados o víctimas, se nos respeten nuestras garantías. Sobre todo eso, las garantías constitucionales más los derechos humanos. Así es. Doctor, muchas gracias. A sus órdenes. Habría mucho más que platicar, pero lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Ya habrá otra oportunidad. Claro que sí. Licenciado, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. A mí me da más. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ya tiene usted los elementos. Hay quienes dicen que el sistema no funciona per se, hay otros que dicen que es por los operadores. Pero aquí, a final de cuentas, después de haber escuchado a los expertos, la opinión, el juicio es de usted. Soy Blasco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos acompañe aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.